Quizá, como un fenómeno que yo sí podría decir que he notado, es que cada vez hay más jóvenes ricos. Bueno, es el segmento que llamamos ahora el ultralujo. Y ese ultralujo me dicen las agencias que falta producto, que sigue llegando el ultralujo a Marbella. Sorprendentemente, no sé si yo os planteara qué tramo pensáis que es el mayor número de compraventas que se ha formalizado. Para que no os equivoquéis, lo digo yo. Liberar suelo rústico, llegar a acuerdos con los pueblos limítrofes, Ojén, Monda, Istán, Guaro. Muy bien, pero hay que generar viviendas, si es que no se generan. Los agentes inmobiliarios somos embajadores de Marbella. ¿Pero sabéis por qué lo hacéis bien? Porque os lo sabéis que es verdad. Que nos cuentes alguna anécdota en la notaría que hayas vivido graciosa o curiosa. Pasan muchísimas, algunas incontables. Las incontables son de herencias. Bien, vamos allá. ¿A qué hora iban a llegar nuestros invitados? Pues llegan a las 4:30, vamos. Estarán al caer, ¿eh? Pues mira, a ver el móvil, a ver si te han mandado un mensaje o algo, ¿no? Madre mía, qué casualidad. Venga, ¿He cogido el teléfono? a ver si está por aquí ya. ¿Sí? Brice, estamos subiendo las escaleras. Están ahí en la puerta. Venga. Están en la puerta. Vamos Venga, a por ellos. allá, vamos. Abre esa puerta, por favor. Hombre, ¿cómo estáis? Bienvenidos. muy buena. José, ¿todo bien? Ginés, Todo ¿cómo estupendo. estás? Muy bien, Bien, me alegro ¿qué tal? mucho. Puntuales, así de a gusto. Por supuesto. Bueno, pues Por vamos favor, por detrás aquí. tuya, José. Luego os enseñamos la villa. Pero al final del vídeo. Vamos por aquí por la izquierda. Pues sentaros y Espectacular. haced el Vale, favor. voy para allá. Los invitados. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la casa? Estupenda, fantástica, preciosa. Diseño estupendo, tranquilidad absoluta, con unas vistas. Pues aquí estamos. Y estamos sentados estupendamente, muy a José gusto. Ordóñez, notario, recientemente jubilado, abogado actualmente ejerciendo, y Ginés García, compañero de profesión, Nevado Realty. Buenas tardes. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación Encantado. una vez más. Un placer. Y encantados de tenernos por aquí. Yo quiero saber un poco de ti, Ginés. Iba a decir que Nevado Realty tiene más de 30 años, pero tenéis ya 34 años. ¿Cómo has visto esa evolución? No solamente en nacionalidades, sino en la demanda. Cuéntanos un poco. Sí, claro, un placer. Como bien dices, han ido cambiando las nacionalidades porque claramente Marbella es un destino que todo el mundo quiere tener, un pequeño sitio donde venir, inicialmente como de segunda residencia, que luego después acaba siendo un sitio donde acaban viviendo como digamos, permanentemente, ¿no? Entonces, la diferencia de las nacionalidades yo creo que va cambiando en función de la situación de bonanza o no que cada país vaya pasando, desde mi opinión, ¿no? Hemos tenido épocas que había alemanes, como tú bien dices, épocas que teníamos irlandeses e ingleses, que también tuvo su momento que empezaron a desaparecer, al igual que con los rusos, al igual que con los suecos. Van cambiando, pero Marbella es Marbella, Marbella, y siempre tendremos todo tipo de nacionalidades, incluso americanos. Hemos tenido también un pequeño repunte este año pasado. Entonces, eso irá cambiando y cada vez irá creciendo más la demanda, seguro, como así está siendo cada vez más, ¿no? El problema es ya ser capaces de dotar a la ciudad de los servicios que necesitamos aquí como para poder tener esa calidad de vida que hemos vendido casi sin esfuerzo, ¿no? El clima y las playas y tal, pero después hay que dotar a nuestra querida Marbella de muchas más cosas para seguir manteniendo ese estatus de sitio top. Totalmente. Yo añadiría a lo que dice Inés, que lleva toda la razón, y acaba de decir, claro, depende de la bonanza de cada país. A veces también de la catástrofe de cada país. También, correcto. La incidencia en Marbella de la pandemia fue brutal. La gente descubrió que podía teletrabajar. Y entonces descubrió que Marbella, que se dice Marbella ciudad, yo le decía a la alcaldesa, potencia Marbella ciudad saludable, porque la mayoría de las casas de Marbella tienen una terraza, el aire libre, entonces todo eso empezó la gente a valorarlo mucho más. Si nos mezclamos aquello con la ley de nómadas digitales que permitía a las personas que podían teletrabajar ubicar su residencia donde quisiera, eso fue un impacto tremendo. Pero además yo me acuerdo que en alguna entrevista me preguntaban, oye, la guerra de Ucrania y tal, ¿ha hecho un favor a Marbella? Y yo dije, la guerra ha hecho un maldito favor a Marbella. Porque cuántos, mira, recuerdo, y no en una cosa de lujo, sino en un apartamento muy pequeñito, en Manilva, 80.000 euros y tal, un polaco humilde que me decía, yo quiero tener algo a 4.000 kilómetros de mi tierra, por si en algún momento tengo que meter a mi familia en un avión. Correcto. Y mandarlos. Están llegando iraníes, ¿por qué? ¿Por bonanza? No. O sea, quiero decir que
Marbella es que tenemos la suerte que hasta las malditas guerras a veces acaban haciéndonos favores. Totalmente de acuerdo, es así. Y dime una cosa, Ginés, claro, ante tanta demanda, ¿cómo nos manejamos con el tema de la oferta? ¿Vale? Porque además, en fin, además quisiera decir que hay dos tipos de mercado en Marbella, ¿no? Que son, por así diferenciarlos, ¿no? El mercado inmobiliario del centro de Marbella y el de las afueras, el de las urbanizaciones, ¿no? Sí. Entonces, si nos centramos un poco en el centro de Marbella, ¿cómo ves el tema de la oferta? Bien, pues mira, yo que soy especialista en Marbella Centro y Milla de Oro, a ver, os puedo decir que hay un cliente para todo, partiendo de la base de que hay clientes que les gusta estar en una zona próxima a campo de golf o retirada de ruido. Hay gente que, por suerte hacia mí, que es el punto que me dedico yo, pues que quiere estar en el centro, pues porque tiene pues un valor añadido, que es decir, no coche. Yo tengo aquí mi gimnasio, mi paseo marítimo, mi playa, mi restaurante, dejo mi coche y de aquí no me muevo. La oferta es tan alta, pues que está afectando, yo creo que en igualdad de condiciones a un producto que esté en golf que un producto que esté en Marbella Centro. Evidentemente el precio del suelo no es el mismo en el centro que en un campo de golf. Evidentemente también hay mucha más oferta porque nuestro plan general está todavía pendiente de, cada año escuchamos lo mismo, pero sigue sin aprobarse. Entonces la oferta es escasa, es cierto, la oferta es muy escasa. Y cuando sale algo, como el mercado está como está, sigue estando en demanda, veremos a ver qué pasa este año con toda la incertidumbre que hay de qué va a pasar entre Irán, que si Groenlandia, que si Donald, a ver qué pasa. De momento estamos todavía un poco viéndola de venir porque estamos todavía en enero, ya sabemos todos que no ha arrancado todavía el mercado, a ver cómo arranca, pero si sigue igual, pues me temo que seguiremos igual. Cuando salga algo al mercado que esté más o menos razonable, incluso aunque no lo esté razonable de cara a nosotros, que somos los profesionales que damos nuestra opinión de un posible valor de precio de mercado, pues se seguirá vendiendo. Pero es que la demanda es también muy exterior, muy alta, y viene de otros niveles de renta incluso. Sí, sí, nosotros trabajamos... Entonces, en ese sentido, el mercado se encarece por inercia, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos más o menos, podría decir, un 50% de cliente nacional y un 50% de cliente extranjero. Y, a ver, ¿cómo lo explico? Le afecta a los dos, o sea, da igual al final el uso que le quieras dar y si es nacional o no eres nacional, al final te afecta igualmente a uno que a otro, ¿no? Pero, repito, si no pasa nada, globalmente hablando, pues seguiremos igual, seguiremos Hombre, con falta de producto. yo creo que habría que diferenciar el cliente inversor del cliente final, ¿no? Claro. Entonces, por ahí sí que es verdad que el cliente final siempre está dispuesto a pagar un plus, que el inversor no es que no lo esté, sino que al final él tiene sus números y si los números no salen, pues no lo va a pagar, ¿no? Ciertamente. Y claro, hay tanto cliente que viene de fuera para usarlo, para disfrutarlo, que claro, eso hace que el mercado también... Es que hay mucha, perdón que te interrumpa, Abril, hay muchísimo cliente inversor. En Marbella sabemos la de agencias que hay, la de freelance que hay, todo el mundo tiene alguien, oye, cuando te tengas algo interesante, dímelo, que tengo unos ahorros y que quiero comprar algo, porque ya sabes que la demanda es tan alta que comprar algo que esté medio bien para reformar, con una no muy alta inversión, luego tiene una rentabilidad muy alta a la hora de venderlo, ¿no? Porque en un producto final, de llave en mano, la demanda es tan alta que nos lo quitan de las manos, ¿no? A mí, Entonces, bueno, perdona, sí. yo, es que es lo que tú acabas de decir, ¿por qué ante una demanda tan alta la oferta responde tan poco? Yo siempre cuento que en un mercado capitalista se basa todo en que a un aumento de demanda hay una inmediata aumento de oferta. Siempre cuento que en abril en el Paseo Marítimo de Marbella había 4 heladerías y una cola de 20 metros. En 3 meses había 3 heladerías más. Hay una brutal demanda de vivienda. En 10 años hay las mismas que había. Porque la vivienda se basa en suelo nuevo, el suelo nuevo en un planeamiento. Se anuló en octubre de 2015 el planeamiento de Marbella. Sigue sin haber planeamiento. Si la demanda aumenta y la oferta se quieta, ¿qué ocurre? No hay manera de crecer. Está claro. No hay más remedio que todo sube. Entonces, lo cual para el inversor puede ser un problema, pero para el que es un problema realmente es para la clase trabajadora, de la que no podemos olvidarnos. Que realmente, porque además la vivienda, que siempre ha sido una unidad residencial, la gente compraba para vivir, pero es que resulta que ahora está el inversor
que bienvenido sea, porque da liquidez al mercado. Pero naturalmente, claro, ya se compran viviendas no solo para vivir, sino para invertir, porque además cada vez que Telediario dice que es real, la vivienda ha subido un 10%, pues mucha gente dice, oye, pues voy a comprar vivienda. Está muy bien que la compres, eso genera riqueza, genera que hay que construirla, genera riqueza. Pero claro, medidas correctivas del precio para la clase trabajadora, por lo menos, tiene que haber también. Totalmente de acuerdo. El tema Y que yo hablando me temo mucho, ¿verdad? Que hablando de lo que tú estás diciendo, que tienes total y absoluta razón, José, es el tema de que no se libera el suelo. Yo creo que sería tan sencillo desde mi punto de vista, tú que estás muy metida también con los organismos oficiales locales, liberar el suelo rústico, llegar a acuerdos con los pueblos limítrofes, Ojén, Monda, Istán, Guaro. Ahí hay suelo rústico que nadie construye. Llegar a un acuerdo de alguna forma, buscar la fórmula vosotros, los políticos que os dedicáis a eso, y para eso cobráis todos, os pagamos todos, y preparar suelo para convertir esos pueblecitos que prácticamente no va casi nadie en ciudades dormitorio. Claro, Al pero vecino de La es gente, Madrid. yo tengo trabajadores que vienen desde Fuengirola y el riesgo que eso implica para ellos, porque no se pueden permitir el lujo de pagar un alquiler, ¿no? Ya ni comprar ni te cuento. Pero yo claro, creo que eso sería, no sé, En Madrid, ¿qué pasa? Leganés, Getafe, Alcorcón, en definitiva son ciudades dormitorios. Totalmente, Y la claro. gente vive muy contenta, muy bien, Claro. pero hay que generar viviendas, si es que no se generan. Pero claro, yo pienso que, honestamente, antes de liberalizar suelo, administrativamente tiene que haber un correctivo. Porque si liberamos suelo y el promotor tarda 10 años en poner el primer ladrillo, entonces tenemos que empezar por lo administrativo. sí, claro, Y te liberarlo, doy- ordenarlo. Solucionar, pero- liberar suelo y luego... Y te doy otro generar. dato, Seta. Cuando el promotor pide la licencia, el ayuntamiento le tarda más en dársela que él luego en construir el edificio. Están tardando más de año y medio. Pero es que a mí me da la impresión desde fuera que con la actual inteligencia artificial, una vez que en una máquina tú metas las ordenanzas municipales, el proyecto lo pones por aquí y por ahí te sale la licencia o los inconvenientes de la licencia. Quiero saber un poco tu punto de vista, que Marbella Centro, Milla de Oro, donde tú tienes tu inmobiliaria, ¿tú crees que compiten Marbella Centro, Milla de Oro con las urbanizaciones que puede haber en esas demás zonas? Yo creo que en absoluto, en absoluto. Es cierto que todos tenemos como referencia de este a oeste del término municipal de Marbella, pero no compiten, no compiten. Cada uno tiene su singularidad, sus atractivos, sus plus, sus contras. Yo que he ido moviéndome, viviendo de un lado y en otro, pues he estado un tiempo viviendo en la zona del Elvira, está lleno mucho alemán, mucho más tranquilo. Entonces no tiene por qué ser un producto que compita, por ejemplo, con Marbella Centro o con Nueva Andalucía, desde mi punto de vista, por mi experiencia con respecto a demanda. Aunque bien es cierto también que he podido tener clientes que me han hecho una demanda para una vivienda en Marbella Centro y luego al final me he enterado de que a pesar que decían que era un must comprar en Marbella Centro, al final ha comprado una vivienda en Guadalmina o donde quiera que sea, o en Río Real o Nueva Andalucía, ¿no? Pero vamos, lo normal es que un cliente, normalmente un comprador, suele tener las cosas claras sobre qué zona quiere estar, ¿no? Pero no son competencia una con la otra. Además, no solamente hablamos de estas 5 zonas, porque hablamos también de un triángulo de oro, que se ha dicho desde Benavís. hace más de 15 años, Estepona y Benavís. Y más zonas emergentes que están surgiendo, porque ya al tener falta de suelo, falta de promociones, falta de propiedades, ya van surgiendo pues Mijas, va surgiendo Manilva por otro lado. Entonces, bueno, es interesante que efectivamente no digamos, compiten entre ellos. No compiten porque entre Yo- otras cosas hay diferencias de precio, evidentemente también a la hora de hablar de una propiedad en igualdad de calidad, de metros, vista, tal, en una zona con respecto a otra zona, ¿no? Perdón, José. No, te decía que si tuviera que estandarizar al comprador, que es muy complejo, pero diría que el comprador de más edad, el típico jubilado retirado, busca más ese centro importante donde no tiene que tocar el coche, donde baje una cafetería tipo Arturo Cierto, Rubinstein y cierto, tal. cierto. Y el comprador más joven sí que le gusta más, no le importa tener un coche, moverse y buscará más estabilla, tal. Quizá, como un fenómeno que yo sí podría decir que he notado, es que cada vez hay más jóvenes ricos. O sea, cada vez te encuentras en la notaría con unos señores de 30 años que compran una villa de 5 millones de euros. Y sobre todo, nórdicos.
yo a veces preguntaba por qué, y son casi todos los de software, aplicaciones, startups, Sí, sí, sí. todo esto. Sí, Entonces te encuentras tecnológicas. lo que antes era muy raro. Y de pronto yo hace nada he tenido a unos chicos de 30 y tantos años que pagan una villa de 5 millones. Esos buscarán una villa, seguro. El retirado británico tal que viene con 70 años, Sí, buscará. esos empezaron en su día con esa edad, con ese perfil o ese rango de edad, comprándose una villa en Nueva Andalucía, en Benavís o en Y ahora donde quiere sea, centro. y luego al final pues se van dando cuenta de que lo que quieren realmente, pues ya se consideran locales o residentes, que son residentes la gran mayoría, y lo que quieren pues es tener un estándar de calidad de vida que no necesiten meterse, por desgracia, en el jaleo que tenemos siempre cuando llega la época que antes era muy estival y muy marcada, pero ahora ya se está prolongando en el año, ¿no? Y al Por hilo, desgracia. al hilo de los precios que estáis comentando, también hay una cosa que se ha producido y es que ese aumento de precio a las afueras de Marbella a lo mejor ha sido mayor que en el centro de Marbella, o realmente tú crees que estamos ahí a la par, Yo Inés? me temo que estamos a la par, Sí. sinceramente, sí. Los precios en Marbella Centro, sinceramente, han subido. Nosotros estamos al tanto, evidentemente, de todo tipo de productos, tanto en Marbella Centro como fuera, y han subido exactamente igual. Ya sea una vivienda para reformar, que una vivienda completamente reformada, duplicado, incluso mucho más. Y cada vez que vamos a valorar una propiedad, es casi imposible acertar con lo que el propietario quiere o no, o lo Mira, que tiene en justamente, mente. claro, justamente esto que comentas del tema de las valoraciones es algo que quiero comentar, porque, bueno, para empezar, el método de valoración que nosotros como inmobiliarias tenemos, que se suele basar muchas veces en lo que hay en el mercado, en la comparación, en la experiencia que nosotros tenemos con lo que se ha vendido y no se ha vendido. Entonces, eso es una pregunta, una consulta que os quería hacer a los dos, un poco en cuanto a que me digáis, tú, Ginés, pues qué métodos de valoración utilizáis en general, que entiendo que es más o menos lo que te he descrito, Ajá. y José, si puede darme algunos datos al respecto, ya que, bueno, por su profesión de notario has podido ver cuáles son esos precios que se han firmado al final, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, a ver, los métodos, yo creo que los que somos realmente profesionales y nos dedicamos a esto, utilizamos pues los métodos habituales, que es testigos de referencia, comparar calidades, si está reformado, si no está reformado, vistas, entornos, zonas comunes, ventas anteriores, qué hay en el mercado, y a partir de ahí, pues más o menos damos una idea de un posible precio Y que, acorde a nuestra experiencia como expertos, pero que mucho me temo que como está el mercado tan alta la demanda, pues es muy difícil acertar con los propietarios. Y mira que nosotros tenemos un efecto rebote con respecto a lo que es dar una valoración muy bajito. La verdad que son muchos años y orgulloso por mi parte de decirlo, ¿no? Pero es muy difícil acertar, ¿eh? Muy difícil acertar hoy en día con las valoraciones porque siempre es que mi vecino ha vendido en X y el mío, claro, es mi que casa siempre es mejor es que la lo del que te vecino. quería preguntar, el típico error del propietario, ¿no? Sí, Eso sí se sí, puede decir, ¿no? O sea, hay muchas veces, correcto. en fin, hay un pensamiento de lo que se cree que ha sido, que realmente no es lo que ha sido. Entonces, O ha sido en otro producto diferente. bueno, por eso mismo no Claro. ha sido, es decir, no estás comparando A con A. Entonces, Yo aquí añadiría dos datos. Hace poco di una charla sobre fiscalidad de la vivienda. Y yo decía una cosa que me parece significativa. Cuando hay un mercado que funciona mucho, la fiscalidad es un factor inflacionista directo. Quiero decir, si se vende una vivienda en 500.000, el que la compra es 500.000 más 35.000 de impuestos. Automáticamente para él su precio de compra ha sido 535. Por supuesto, si la vende al día siguiente, 535. Pero como es el segundo A y el tercero B lo sabe, automáticamente todo el edificio ha subido un 7%. Entonces, y cada vez que se vuelve a vender, se le añade el 7% al precio de salida, que se convierte en precio final. Con lo cual, el propio impuesto genera una inflación permanente. Solo pasa en la vivienda. Uno compra un huevo y lleva su IVA, pero te comes el huevo y te comes el IVA. Aquí no. Aquí el impuesto automáticamente es el que marca el nuevo precio. Cada venta supone una subida de precio, no por más calidad, no por mejor producto, por la inflación que supone el impuesto. Es por la cuestión de la demanda. Y luego, otro dato, también por fiscalidad, Y es un fiscalidad tema también, más sí. mío que vuestro, en el precio de salida el vendedor tiene muy en cuenta su propia fiscalidad, porque dice,
Oye, es que voy a pagar de plusvalía al ayuntamiento 50.000 euros. Y resulta que tengo una ganancia patrimonial porque compré en tanto y lo vendo en cuanto y tengo una ganancia del 19%. Como yo quiero que me quede 1, tengo que vender en 1, 2. Entonces, eso no está... ¿Cómo valoras tú eso en el claro. producto? Pero Tú haces como, una valoración objetiva. sí, claro, por eso, mientras que el mercado dijera, claro, como no hay, tú tienes un comprador y dices, mira, es que a mí los números me salen porque yo tengo que tener esta cifra. Pues entonces, si te lo compran, y Claro, así es que va. cuando tú le has dicho su vivienda vale 500 y le dices, sí, pero como voy a pagar tal, tengo que vender en 600. Mire usted, no puede vender en 600. Pero quiero decir, y eso es una cadena, acaban de subir la plusvalía municipal con efecto 1 de enero. No en Marbella todavía, pero ya la ley de haciendas locales ha modificado los coeficientes y ya va a subir la plusvalía. Entonces, ¿eso determina el precio? Sí. ¿Por qué es más calidad? No. Porque yo compré, pagué un impuesto que ahora quiero que me lo pagues tú, y porque yo ahora, como voy a pagar un 19 en la plusvalía, quiero que me lo pagues tú porque quiero que para mí se quede en no sé cuánto. Entonces, Claro. esos factores, claro, no afectan al producto. Ya. Son factores totalmente indirectos. Son indirectos, pero que al pero final... que marcan el precio. sí. O al menos marcan el que el vendedor cree que es su precio. Sí. Que tú le digas, mire, que no es ese su precio. Sí. Que no lo es. Y nosotros no son precisamente de las agencias, que hay algunas por ahí que van un poco dorando la píldora o regalando al oído cosas que no son ciertas, ¿vale? Pero ahí el propietario, si se ha marcado un tiempo de venta y el precio está sobrevalorado, ya va a tener que bajar el precio. Eso ya está en sus manos. Entonces, una propiedad, desde que se pone en cualquier portal inmobiliario hasta que se escriture, evidentemente, claro, vosotros en la notaría no veíais el precio No, el precio de salida. Pero más o menos algún porcentaje, Yo que soy el único de vosotros que no soy profesional de la compraventa, yo diría que si yo quisiera vender mi casa ahora mismo en 500, yo sé que debo salir en 550. Vale. Tengo que decir, tengo en 550. A mí me da la impresión de que ese margen ya el mercado sabe de un que si salen tal es porque 10%. quiere tal. Ya. Y al final me da la impresión, pero eso lo sabéis vosotros mejor que yo. A la notaría llega el precio que ya se firma y yo no sé en cuánto empezó. Pero es que, perdona, interrumpa, pero es que muchas veces a los propietarios se les dice, mire usted, la casa se puede vender en una semana o se puede vender en 6 meses. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tenga al cliente, Claro. que no es que tenga suerte, es que llevo muchos años y tengo un cliente que quiere eso, entonces se lo va a comprar en una semana, o tengo que buscar al cliente. Entonces, son dos cosas muy distintas. No significa que la estés vendiendo barata, que es lo que muchas veces, y esto es algo psicológico también, es un tema psicológico, muchas veces a todos nos pasa lo mismo. Si vendes muy rápido, cuando la oferta llega muy rápido, suele ser normalmente un problma. Porque psicológicamente el vendedor porque es que ya estás pensando que no está preparado, piensa que está barata. Está vendiendo barato. Y no es. Nos está pasando a nosotros ahora mismo con un ático que tenemos en coexclusiva con un compañero también, miembro del LPA, por cierto, y salíamos en 2.6, tuvimos una oferta en 2.3, que luego fue subiendo, pero todavía no había dado tiempo ni siquiera a terminar el material de marketing que compartíamos ambas agencias que teníamos en la coexclusiva. Y al final, los vendedores que no tienen ninguna pieza, digo, un momentito, vamos a salir al mercado, o sea, no tenemos pieza ninguna. Al final lo tenemos medio cerrado ya, bastante más cerca del precio que la oferta inicial, pero es cierto que como tengas un comprador y no ha salido todavía al mercado, el vendedor empieza a dudar. Claro. Totalmente. A lo mejor me estoy anticipando, Sí, pero, a pesar de que el precio pueda ser un precio que hace unos años era una locura. Ni te lo imaginabas. Ni te lo imaginabas, pero aún así... Es un tema psicológico, yo lo tengo clarísimo. También yo creo que influye mucho, según el comprador tenga que pedir hipoteca, no sé qué, a que diga, no, tengo el dinero y escrituramos mañana. Eso a la gente también le da muchísima seguridad y creo que puede bajar un poco si escrituro mañana porque tengo el dinero. Porque la cosa es voy a pedir una hipoteca, entonces el banco me va a estudiar. Eso la gente dice, a ver en qué termina esto. Claro. José, tenemos muchas ganas de, abrimos un paréntesis, que nos cuentes alguna anécdota en la notaría que hayas vivido graciosa o curiosa. Sí, pasan muchísimas, algunas incontables. Las incontables son de herencias, las incontables. Pero las contables y contable estimulante,
Yo siempre cuento que hace un año, un par de años o así, pues firmó un señor una casa de 6 o 7 millones de euros y al firmar me dijo, señor notario, yo soy rico. Y digo, hombre, pues me alegro mucho. Dice, pero vaya, yo soy muy rico. Digo, pues no sabe usted qué satisfacción me da. ¿Para qué le voy a decir? No, yo soy inmensamente rico. Y digo, mire, me alegro porque me va a traer usted escrituras de un valor. Dice, ¿sabe usted por qué le digo eso? Digo, pues no. Dice, porque yo podría vivir en el sitio del mundo donde quisiera. ¿Y sabe usted dónde vivo? En Marbella. Dice, Marbella es el sitio del primer mundo donde mejor se vive. Entonces, yo eso lo reproduzco mucho porque es que en el fondo es verdad. Es que decimos, es que la marca Marbella, ¿cómo no va a vender la marca Marbella? Y hablamos de precios y tal, pero luego es que hay compradores que es que le da igual. Sí, totalmente. Le da igual. Si le encuentran lo que quiere, le da igual que le digas 8 como que 12. Yo en Madrid tenía un cliente que una vez me llegó, ¡guay, qué chollo! Literalmente me decía, he visto que venden un ático en Alfonso XII frente al Retiro, qué chollo. Y le dije, ¿cuánto te piden, Luis? Dice, no lo sé. Dice, el chollo es que lo vendan. Claro. Porque podía haber estado toda mi vida esperándolo, que era mi sueño, y que no saliera. Por lo tanto, el chollo es que lo vendan. Pues en Marbella hay mucho cliente que si le das lo que quiere, ¿qué más le da? Te cuento otra anécdota. Ahora estoy con una división horizontal de una edición muy especial. Los garajes tienen que ser anejos, que lleven 2. No puede ser, tiene que ser finca independiente, porque hay un comprador que quiere 9 plazas y cerrarlas porque tiene 9 Ferraris. Oh. Y entonces hay que poner en los estatutos que se pueden cerrar las plazas y hacer boxes y tal. Entonces, ese tipo de cosas pasan en Marbella. El problema jurídico de a ver qué hacemos con el comprador que tiene 9 Ferraris. O sea, Que todos los problemas sean que eso. todos los problemas sean esos. Y sigamos dando la bienvenida Pero que a esos compradores. mientras eso es que se siga pensando que Marbella es el sitio del primer mundo donde mejor se vive, como decía este señor Rico, pues eso hace que la gente venga a Marbella y ojalá sigan viniendo y cuantos más ricos mejor. Si es que yo estas políticas del gobierno, hay que quitar la Golden Visa, ¿hay algún problema con que vengan los ricos a Marbella? No digo, si a quién afecta ¿Dónde eso. van a cenar los ricos si vienen a Marbella? ¿Dónde van a comprar coche? ¿Dónde los van a reparar? Esa economía local. Las amenazas. Eso Y es. los no residentes tendrán una tributación del 100%. Pero qué disparate. Primero es un disparate económico, pero segundo es un disparate jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo está harto de decir que no puede haber discriminaciones, de ningún tipo de discriminación entre residente y no residente, porque hay un mercado único de libre mercado. Bueno, pues van y lo dicen. Entonces lo dicen, no lo van a hacer jamás. Medidas populares para... Medidas Bueno, populistas. Populistas, perdón. Populistas. Bueno, Populistas. medidas Porque no populistas, lo van a hacer totalmente. tampoco, pero hacen daño. Hacen daño, no sé, quizá para contentar a unas bases que no se sabe quiénes son. Pero Y que sí, es una todavía. pena. Es una Totalmente de pena, acuerdo. porque lo que tenemos es que atraer, no olvidarnos de los problemas de la vivienda para la gente trabajadora, que hay que solucionárselos, pero no olvidarnos de que cuantos más ricos vengan mejor para Totalmente. todos. Bueno, genera esa economía local. Hombre, Que duda tienen, cabe. lo que comentabas, tienen que ir a un supermercado, necesitan de un jardinero, de sector un servicios, arquitecto, claro. de servicios de limpieza, etcétera, etcétera. Herramientas para nuestro trabajo, que somos agentes inmobiliarios. Recientemente anunciaron, creo que fue finales del año pasado, el notariado, bueno, el Portal estadístico del portal notariado. estadístico notariado.com. Hemos tenido oportunidad para investigar un poco y un poco, bueno, pues confirma que los precios siguen al alza, confirma que el extranjero es el comprador número 1 y que siguen comprando. Y otro dato curioso que muy pocas compraventas para los jóvenes, hilando un poco pues cómo se va a comprar un joven vivienda en Marbella. Queríamos saber un poco la opinión, si habéis manejado bueno, por tu parte, si habéis manejado esa herramienta y cómo lo ves tú, José, como Yo como más notario. afectado, yo creo que es útil. Te marca zonas, te marca medias, pero la estadística tiene mucho peligro. Porque comentábamos antes, Ginés y yo, que claro que si en el mismo edificio se vende una vivienda que es dirección sur y que está recién restaurada íntegramente en 800 y otra que es norte, que está hecha un desastre, que está de origen en 400, el portal del notario va a decir precio medio 600. Y el norte tal va a pensar que su casa vale 600. Con lo cual, todos los datos son buenos, como un elemento más decisorio, pero puede ser perturbador, hay que saber manejarlo. Quizá lo va a manejar más el profesional Sí.
que el no profesional que acuda a verlo, todos tendemos a decir lo mío es lo mejor, mi niño es más guapo y mi casa está estupenda. Estoy completamente de acuerdo Y contigo. entonces, quizá para vosotros sea mucho más útil que para el posible vendedor o comprador que se puede despistar. Es una herramienta que para nosotros los profesionales que vamos a presentar un estudio de mercado para una valoración ante un propietario, La puedo utilizar. la también. utilizamos, aunque sean estadísticas, pues al final es información que tenemos ahí. Y como decía mi primo, knowledge is kingdom, ¿no? O sea, todo lo que sea información y datos siempre es bueno. Pero al final en la práctica la información que tienes es el que has vendido antes, aunque el propietario se fije más de cuál fue el último que vio anunciado, aunque no fuera el precio que se vendiera, ¿no? Es que, y luego lo que es un desastre, el concepto de este valor de referencia que está utilizando la agencia tributaria. Por metros y se acabó. Primero A recién restaurado. Primero B en origen. Valor de referencia, 300.000. Sí. ¿Pero qué me está usted contando? Esto indica que usted no está valorando. Usted ha cogido una hoja de cálculo, ha metido 4 datos y valor de referencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que el cliente hay que decirle, tiene usted que pagar por más? Tiene usted que pagar por 600.000. Oiga, he comprado en 500. Sí. Pero su valor de referencia son 600.000. Pero ¿cómo usted ha ido allí a tasar mi casa? No hay nada. Hay un señor en una hoja de cálculo que ha fijado una regla y ha dicho, vale, punto, todo igual. Da igual. Yo siempre, anecdóticamente, montando una caricatura, digo, lo siguiente va a ser que van a decir, en este edificio declaren todo en IRPF 35.000. Oiga, que yo he ganado 30. Bueno, pero esto es una media, se acabó. Pero mire usted no puede llegar a medias. Los impuestos tienen que ser individualizados. Y no puede usted establecer medias, pues lo han establecido. Valor de referencia. Algunos garajes a 40.000 euros cuando se venden en 20.000. Pobre, qué locura. Entonces, José, ¿por qué no nos das algunos datos que hemos estado comentando antes que tenías del 2024 y 2025? Creo que puede ser muy interesante, me sorprende tu pregunta. que creo que lo teníamos ya un poco planificado, Me ¿no? sorprende tu pregunta. Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Nos gustan los datos. A ver, Sí, bueno, yo voy a dar datos sin mucha precisión porque entonces nos perdemos. Pero mira, No, pero una comparativamente aproximada. 2024-2025, claro, en la notaría en la que yo estaba, evidentemente, es representativa del mercado en Marbella porque estamos 2 notarios y entonces entre los 2 hacemos mucho y es representativo. Números globales. En 2024 hicimos 2.600 compraventas, en 2025 2.500, prácticamente igual, pero un poquito menos. Sin embargo, las del 24 supusieron un total de precio de venta de 1.800 millones de euros y las del 25 1.900 millones de euros con un poquito menos de número, lo que quiere decir una evidente subida de precio. En concreto, la media que la he sacado quiere decir que en 24 la media era en 640.000 y en 25 720.000, un poquito de subida. Marbella, hablamos de esta villa que nos habéis enseñado, tan fantástica, tan maravillosa. Quizá Marbella se relacione con esto, pero en Marbella son muchas más cosas que esto. Marbella, viven muchos trabajadores en Marbella, hay zonas medias y tal. Sorprendentemente, no sé si yo os planteara qué tramo pensáis que es el mayor número de compraventas que se ha formalizado. Para que no os equivoquéis, lo digo yo. El tramo más numeroso ha sido de 300.000 a 500.000. O sea, viviendas normales, vamos a ver, mucha gente nos oirá normales y dirá, usted le llama normal a una cosa que yo no puedo tener nunca. Quiero decir, viviendas, no casoplones, sino viviendas. Ese ha sido el mayor tramo. Bueno, estamos siempre hablando con respecto al mercado que hay. Entonces, al final... Al conjunto total del mercado. El mercado no solo son estas villas tan magníficas, sino viviendas donde viven personas normales, familias normales, que le ha costado mucho comprarse su vivienda de 300.000. Pero el tramo más importante es de 300 a 500 y el segundo de 500 a 1 millón. Ese tramo de entre 300 y 1 millón supone el 50% o más del 50% de las compraventas. Naturalmente hubo de más de 10 millones, el casoplón típico, hubo 8 en 24 y 9 en el 25, de más de 1 millón, de más de 5 millones, sí que hubo una subida muy, muy sensible, de 14 pasamos a 25 en un año. No sé si es coyuntura de mercado o que realmente el mercado del lujo se potenció, porque realmente, y lo demás ya te digo, lo más llamativo que os puedo dar es que el 25, al menos en mi notaría, que creo que puede reflejar un poquito el mercado, ha habido un pelín menos de compraventa, 3% hablo, algo así, y una clara subida de precios, de forma que el precio global ha sido más alto en el 25 que el 24. Y como dato por tramos, el tramo más importante sigue siendo el de 300-500,
que hay muchas viviendas pues, en Nahueles, en Elviria, tal, que son viviendas normales, de inversor estupendo, que viene de Madrid, pero que no se trata del súper rico ni del casoplón, sino viviendas de un inversor estupendo que venga también, todos son bienvenidos. Pero no pensemos solo en el de los Ferraris. Estos tienen Kia Niro y disfrutan igual. Bueno, es el segmento que llamamos ahora el ultralujo, ¿no? Correcto. Que se está estilando esta palabra ahora para llamar esto. Y ese ultralujo me dicen las agencias que falta producto, que sigue llegando el ultralujo a Marbella. Es que tenemos la marca Marbella, es que es la marca de primer mundo mejor, que me decía mi cliente, el inmensamente rico. No sé dónde está, por cierto, estoy buscándolo. Hay que retomar el contacto. Estoy buscándolo como loco, no lo encuentro. Pero tiene que haber de todo y afortunadamente de todo. Y tiene que haber de todo. No podemos... Yo eso de Dubái y todo fuera, yo a algún político municipal importante le criticaba eso. Digo, yo creo que en Marbella tiene que haber sitio para todo. Si no, vamos a hacer una cosa donde pone Marbella, pon Marbella, reserva de ricos, y que la gente venga a ver ricos por la calle. No puede ser eso. Claro. Tenemos que convivir todos y hay que convivir. Una ciudad sana tiene que convivir todo el mundo. Y los ricos se compran su vivienda sin problema, pero claro, la gente se queda trabajadora pequeño. le cuesta. Se queda pequeño para ese trabajador que no tiene esa economía para meterse a comprarse esa casa. Por eso, por ejemplo, el término municipal de Ojén, pues ahí Pero es ¿cuánto perfecto. campo hay desde Marbella hasta Ojén? Bastante. Hay medio ambiente, tal. Sí, pero es un tema de prioridades. Para mí me parece que el problema de la vivienda tiene ahora mismo una prioridad absoluta sobre cualquier otro. Hay que desarrollarlo. A monda. Pero si monda se tarda 5 minutos y hay campo en Nada, medio. es que se tarda nada. A montón. Si cada vez que yo, que tengo tal, subo en un avión en Málaga y miro y digo, pues sí, ahí se ve un secarral que no sé si hay que protegerlo, pero esto da para poco, ¿eh? La palabra esa secarral la usamos de vez en cuando. Sí, sí. Bueno, me consta a mí de unos inversores que están comprando, de hecho, en Monda, por eso acabo de caer, y lo que están comprando son, digamos, edificios céntricos y empezando a hacer co-living para esos trabajadores que pueden alquilar habitaciones, incluso no solamente, digamos, apartamentos a buen precio, sino pensando en habitaciones con un co-living, es decir, con una cocina pues para Otro nicho de negocio, claro. compartir. Totalmente. Si lo hablábamos antes, el tema de Correcto. Semonda, que se instalan, que se Ojén. Tú fíjate la suerte que tenemos, el campo que tenemos aquí, la naturaleza, cuando subes por Benavís hacia arriba, es maravilloso, tiene ríos, eso es una maravilla, es precioso, y al lado de eso hay sitios que están como más, o sea, que están listos como para decir, venga, pues esto hay que construirlo, ¿no? Incluso, Y está todo muy mezclado, si y me no permite es que decir- tengamos un campo feo, para nada, es una maravilla lo que hay aquí alrededor, la sierra y demás, pero es que hay... Lo protegible hay que protegerlo. Por eso, pero te quiero decir que al final hay un equilibrio y es cuestión de hacerlo. Claro, totalmente, pero si me permite decir también, ahora que has dicho de que no es feo, tenemos una forma de empezar por algún sitio. ¿Cuántos edificios, esqueletos tenemos que están fuera de ordenación, pendiente de que se ordene o se legalice? Que sabemos todos que hay en Río Real, hay un montón de bloques ahí que están sin terminar, en Santa Clara, en Santa María, en Nueva Andalucía. Empezar por ahí, Claro. llegar a acuerdo con los promotores que están ahí pendientes, a ver qué va a pasar con la inversión que hicieron ahí. No sé, es que hay mucho, pero lo que pasa es que, claro, que hay que ponerse y gestionar para dar problemas de los restauradores, los hoteleros, el problema que tienen, dónde meten el personal, no pueden traer el personal, bueno, es un lío tremendo. Yo añado un problema, yo vuelvo a la fiscalidad, que es un tema que me obsesiona, porque realmente cuando los políticos dicen, claro, el sistema financiero español funciona bastante bien, la verdad es que el 80% muy bien, y dice el político, pero es que claro, hace falta un 20%, y digo, perdón, un 27%, porque resulta que usted le cobra un 7%, y le proyecto el número, y le digo, mire usted, un trabajador que por fin ya, después de ahorrar un montón, quiera comprarse un pisito de 250.000 euros junto al campo de fútbol, tiene que pagar el 7%, que son exactamente 17.500. El salario mínimo son 16.500. O sea, usted le pide a esa familia que esté un año trabajando para pagar el impuesto que le cobra a usted, no ya por comprar una vivienda, no, por ejercer su derecho constitucional a tener una vivienda digna. O sea, y usted le cobra el 7%. ¿Sabe igual que a quién? Que al sueco que se compra su octava casa, que al ruso que se compra su mansión en la Zagaleta, el mismo tipo fiscal. Si la Constitución dice que cada español tiene derecho a una vivienda digna, no se la dé usted, pero facilítele la posibilidad. No puede cobrarle usted un impuesto que es un año entero trabajando para pagar el impuesto. Pero eso, la administración
toda administración local, autonómica y central no resiste la tentación de vivir a costa de la vivienda. Porque luego además la plusvalía, la ganancia patrimonial, el impuesto de transmisiones, el IVA, no sé cuándo, el IBI, el impuesto de construcciones, el 4%. Una barbaridad. Totalmente de acuerdo. El otro día, a raíz de este podcast que estábamos preparando y focalizando en Marbella Centro, Villa de Oro, pero bueno, más Marbella Centro, lo que nos interesa un poco en este podcast, me acordé que en 2011-12 el Ayuntamiento puso en la mesa la peatonalización de Ricardo Soriano. Entonces, es un tema que, bueno, en las grandes ciudades, la globalización, pues es lo que tira, ¿no? Lo que es el crecimiento, digamos, natural. Es irremediable que os haga también la pregunta. El futuro inmediato, ¿qué transformación puede tener el centro de Marbella? Yo he lanzado la peatonalización, Es que que además tengo confirmado que está recogido en el PEGOM y que sigue el Ayuntamiento estudiándolo. Ya hace muchos años que llevo comentando, eso sería ideal, sobre todo para las pymes, los pequeños comercios. Date cuenta la vida que le daría. A mí, yo que soy de Marbella, que tuve una época que estuve trabajando además en la Delegación de Turismo y viví y me empapé de las visitas turísticas de nuestro casco antiguo. Marbella es preciosa. Y pasear, esta mañana he ido, que tenía que hacer una gestión en el centro a las 10 de la mañana, las tiendas están cerradas. Claro, es que claro, tú te planteas el coste de un pequeño empresario que tiene su tiendecita, esa joyería, de souvenir, lo que sea, tiene que repartir el horario del empleado que tiene, pues mucho tendrá uno, si puede tener, es terrible. En fin, ideal, eso sería, desde mi punto de vista, sería ideal. Yo he Ojalá vivido que sea, lo que pasa es que entiendo que es muy difícil en Marbella. La transformación de San Muy Pedro difícil. y la transformación de Estepona. Yo he vivido en primera persona Marbella. la transformación de San Pedro. En primera persona la viví hace muchos años y además digo en primera persona porque teníamos un negocio en la calle Marqués del Duero. Entonces, es verdad que es duro, ¿eh? Es muy duro. Bueno. Cuando tienes un negocio es muy duro porque la factura es muy alta, la que se paga durante el tiempo que la transición. Claro, la transición es sí, muy pero luego, complicado. como bien Es apuntaba muy complejo. José, Estepona ha sido un cambiazo tremendo. No digamos muy ya complejo. Málaga, Es no muy digamos Málaga. Te cuenta. Pero a Bueno, día de eso hoy sería San ideal. Pedro San Pedro, la calle principal, todo lo que han Difícil hecho, de ejecutar. todo, A mí me es- consta que, perdón, que la alcaldesa ya solicitó a una empresa especializada en estudio de arquitectura un estudio, no sé si os recordáis. Siguen con los estudios, sí Sí, que es ¿no? verdad que el 2011-12 se paró porque corría una crisis, pero sí que nos consta que está de nuevo encima de la mesa, lo recoge el PEGOM y esperamos que sí. Pero como bien dices, Brice, que el comerciante lo va a sufrir mucho porque esa es una obra de una envergadura importante. Pero haría que Marbella fuera un pueblo. Es que ahora tú vas un domingo a Estepona y da gusto. Sí. Da Es gusto pueblo, el sí. centro, Sí, la plaza, sí, es sí, que da ya. gusto el ambiente que hay. Vas a Fuengirola también. En Marbella tú un domingo por la mañana dices, voy a dar... ¿Y dónde lo das? Queda hacer un paseo marítimo y se acabó. El centro está muerto. En Marbella Sí, todavía tiene de margen y sin duda el proyecto número 1 para mí sería la peatonalización. La de peatonalización Ricardo sería ideal. Y no será visto tus fantásticos números que no se generan Bueno, impuestos. subirían los Y eso números. subiría una barbaridad. Así que invito a todo el mundo que compre propiedades en el centro. Yo de verdad que soy totalmente optimista para el futuro del mercado de Marbella, porque pasa una cosa, Marbella es tan global, es un mercado tan global que puede haber una crisis que afecte a Madrid, que afecte a... Pero es que el comprador de Marbella tendría que ser una crisis mundial, porque siempre vamos a tener inversores. Entonces creo que estamos mucho más seguros frente a cualquier crisis o de caída del mercado que en cualquier otro sitio. Me da la impresión. Y Yo aparte, creo que Marbella, yo creo que hemos hecho bien las cosas. Sí que siempre insisto, el tema de la asociación LPA, tenemos que unirnos, tenemos que dar ese servicio, esa profesionalidad, seguir dando la bienvenida a los extranjeros. Tener tantos colegios internacionales que tiene Marbella, eso no lo hemos hecho de ayer, eso viene de atrás y gracias a todo ese trabajo. Tenemos colegios ingleses, americanos, franceses, suecos. Bueno, gracias a toda esa labor, gracias al aeropuerto internacional que tenemos, que todos los días salen vuelos a cualquier destino, pues seguimos siendo atractivos y creo que desde el EPA tenemos que seguir trabajando y hacer las cosas seguimos bien. siendo el país del primer mundo, el sitio del primer mundo donde mejor se vive.
Enrico llevaba razón. Enrico llevaba razón. Y nosotros, que la lleve por muchos años más. Y nosotros, que somos además, yo siempre me he considerado que los agentes inmobiliarios somos embajadores de Marbella, porque Sí, al final hombre. el cliente que llega al sí, hotel sí. El Fuerte, al hotel Don Pepe, al hotel Marbella Club, a Puente Romano, Y punta de lanza, ¿eh? Y punta de lanza porque Claro, siempre claro. tomamos la temperatura en Claro, el primer momento. ellos llegan, O sea, oye, somos qué los sitio más primeros que la vemos venir, por así decirlo, ¿no? ¿Pero sabes por qué lo hacéis bien? Porque os lo sabéis que es verdad. claro, Porque claro, vendéis claro. con el convencimiento de que estáis Totalmente de vendiendo acuerdo. lo mejor del mundo, lo mejor. Entonces, cuando uno vende y sabe que está vendiendo lo fácil, mejor, es fácil, es fácil. es fácil. Lo malo Es fácil es que porque- si tuvieras que simular, pero no tienes que simular nada. En absoluto, en absoluto, en absoluto. Eso es sello de identidad de nosotros, sí, totalmente. Estupendo. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un verdadero gusto, cargado de datos, novedades y nos depara un futuro hermoso. Seguro que Seguro que sí. Muchísimas gracias Muchas a vosotros por gracias. invitarnos. ¿Dónde estamos hoy, Sétare? Brice, nos encontramos en el corazón del Valle del Golf, en una villa totalmente reformada. La villa tiene dos niveles, siendo este el principal. Tenemos la cocina aquí a mi derecha, un comedor para 8 comensales, un salón completo con chimenea y 2 dormitorios con 2 baños en suite. Y en la planta inferior, ¿qué tenemos, Sétare? Aquí tenemos 2 dormitorios, 2 baños en suite, zona de lavandería, garaje cerrado y ahora te quiero enseñar mi rincón favorito. Mira, Brice, qué sala de cine tenemos aquí. Qué chulada. Y mira, aquí una barra con una coctelera aquí fantástica para echar un rato, amigos, familia. ¿Qué Lo más se puede tenemos pedir? todo. Ahora me toca a mí enseñarte mi parte favorita de la casa. Mira esto. ¿Qué te parece esto? La verdad es que me has dejado sin palabras. Piscina, barra, cocina. Y estas vistas, madre mía. Yo creo que es un sitio muy disfrutón y desde luego, familia, amigos, esto es una maravilla. Pues sí que es tu lugar favorito, ¿eh? Esperamos que os haya resultado interesante la charla. Y que os haya gustado la villa. Nos vemos en la próxima.